esta es tu solución si quieres sacar un 10 en historia en segundo bachillerato. Un cuaderno, de verdad un cuaderno puedo hacer que saques 10 en historia del arte de España y la de tu propia comunidad autónoma. Pues sí, y te voy a contar cómo yo en segundo bachillerato saqué todo 10 en tanto historia del arte, historia de España e historia de mi comunidad autónoma. Te voy a explicar sencillamente a través de esto, de mi cuaderno, del cuaderno de historia de segundo bachillerato. Por si no te lo crees, te dejo aquí mis notas. Porque es más fácil contarlo que vivirlo, y yo lo hice. Entonces te voy a explicar aquí cómo funciona el cuaderno mágico, el cuaderno de los 10. Como veis es un cuaderno normal, o sea, de hecho la primera página está ya un poco mugrienta porque han pasado unos añitos, pero lo importante es en el interior, y es que aquí es donde yo empezaba a estudiar. Para empezar siempre utilizaba lápiz, pero yo lo recomiendo es utilizar poli porque esto luego se acaba borrando. Como veis, el primer tema es los pueblos prerromanos, y es que en mi comunidad autónoma la selectividad se basaba en la historia de España, primero en unos términos y luego en el tema largo. Como veis, los términos los hacía como por partes, como distribuyendo la información. Pueblos prerromanos, pues también algún dibujillo porque me aburría en clase a veces. Roma, y todo esto lo hacía a base de repetir los términos más fáciles. Por ejemplo, Roma, carácter didáctico, romanos importantes, religión, gracias a Roma. También aquí, por ejemplo, visigodos. Pues cogía lo más importante de cada término y apuntaba. En vez de estar escribiendo todo el rato cosas que no entendía, era mejor entender cómo se formaban los datos que ponerte a escribir directamente. Y Edad Media, por ejemplo, aquí los bereberes, poco desarrollo y las fechas. Yo las fechas siempre me las he apuntado porque me parecían importantes para hacer. Como veis, la fecha, bueno, si ya llegáis a verla, pero os la digo, 27 del 9 del 19. O sea que esto es verídico. Había términos que necesitaban ya un dibujo, una jerarquía, como el caso de los reyes, que reyes estaban casados con cuáles o qué es lo que pasaba. De hecho, el término de la corona de Aragón era un término de esos que van con un matrimonio y con un hijo. Por tanto, este lo hacía con dibujitos. Sencillo. Aquí, Aragón con una corona, porque la corona de Aragón, y el símbolo mítico de casarte, ¿no? 2 anillos. Y con Barcelona. Y de aquí salía Alfonso II, que tenía un hijo que era Jaime I, y todo lo que pasaba con Valencia. Entonces a veces cuando uno no sabe qué hacer, dibuja y seguro que las cosas se te quedan más. Voy a hacer un breve inciso porque yo soy bastante desastre y mezclaba los términos. Entonces, también tenía historia del arte. Por ejemplo, aquí está el tema de los flamencos, no del animal, sino de la pintura flamenca. ¿Y cómo lo hacía yo? Pues también por partes. Yo nunca he sido una persona que ha escrito mucho, prefería tener los términos y de ahí empezar a construir. Y por ejemplo aquí tenemos pues clientela burguesa, realismo y objetividad, minuciosidad, calidades, volumen. Simplemente eran unas pequeñas palabras para acordarme yo del tema. Y de hecho, para entenderlo más sobre todos estos temas de arte, lo importante era entender cómo funcionaba, pues por ejemplo, esto de aquí, que era un guardapolvo, un calle ático, a veces. Y también arriba, porque como veis soy un desastre, tengo unas fechas guardadas. Porque también una parte básica de estudiar historia es saber localizarlo en tiempo y espacio y las personas. Que por ejemplo tengo Cea Bermúdez, Martínez, Mendizábal, Espartero. Esto es por orden de aparición y de importancia. Por ejemplo, Narváez, muchas reformas. Bravo Murillo, restringe el voto. Espartero, unión liberal y moderatismo. Pocas veces nos preguntamos qué nos pueden preguntar. Entonces yo también hacía esto sobre todo en los temas de historia de mi comunidad autónoma. En este caso yo soy de Navarra, por tanto estos temas están dirigidos a Navarra. Entonces yo me puse, ¿qué me pueden preguntar? Y tenemos prehistoria, neolítico, de los metales. Y de aquí, pues unas fechas claves y unas cuevas que hay en Navarra, ¿no? Ochaportillo, el Paleolítico inferior, Uzama, luego Pompaelo, que es la ciudad de Pamplona, estas cosas. Y de aquí volví a hacerme como más desarrollado, ¿no? Pues de qué año va el medio, los yacimientos que hay en Pamplona importantes, dibujos de que es un dolmen, un cromlech, porque a veces si no puedes decirlo con palabras es mejor dibujar, porque una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Y aquí por ejemplo llega mi época más descontrolada. Si eres una persona que estudias más por visión que por escribir cosas, pues también hice de estos tipos de esquemas. Y se hacen así, os lo voy a explicar. Primero el título, por ejemplo, la reducción liberal. De aquí un círculo de un color que te gusta, a mí es que me gusta mucho el rosa. Y de aquí tienes que sacar como los distintos argumentos y cosas que tienes que hablar.
En este caso, pues María Cristina, el bienio progresista, Unión Liberal y la Década Moderada. Y aquí al lado vas poniendo las características, por ejemplo, Martínez de la Rosa, aquí O'Donnell, y aquí realmente falta acabarlo porque tendría que rodear esto de otro color y añadirlo aquí. Pero para que veáis que hay distintos tipos de estudio y que todas sirven. Para que veáis un esquema mío así como más pro en la Constitución del Estado Liberal de el 18. Me gusta mucho cómo está hecho, y pues yo lo que hacía era dividir el título en rojo y luego lo demás en azul. Y como veis, pues yo no apuntaba cosas largas, sino esquemas. Me iniciaba el 1835, ¿qué hace? División de moderados, descontento, 1812. Es mucho mejor saber los conceptos que ponerte a escribir sin saber realmente qué estás escribiendo o por qué lo estás haciendo. Y por ejemplo aquí tenemos a ver la restauración, que es otro tema, esta vez más desorganizado. Puede ser esta persona y esta persona, y las dos formas funcionan. Lo que pasa es que yo aquí estaría más inspirado y aquí pues estaría más aburrido, como veis. Y aquí tenemos otro hack. Si no sabes tampoco cómo enfilar tu examen, te recomiendo la forma de ser tu propio jefe, ser tu propio profesor. Tu propio jefe ha sonado como el típico críptoro, ¿no? Pero sé tu propio profesor. ¿Y qué es esto? Pues te escribes tu tema y luego coges con rojo y vas corrigiendo lo que tienes mal. En este caso es en concreto de arquitectura gótica, porque a mí ese tema se me atravesaba muchísimo. Entonces dije, pues voy a ser yo mi propio profesor. Entonces, aunque da un poco de vergüenza admitir dónde te equivocas, está muy bien. Porque, por ejemplo, aquí tengo que me faltan las ventajas técnicas, esfuerzo, proyección para arriba, mayor altura, velocidad. Entonces, pues a veces así se te queda porque luego dices, vale, ¿qué me faltaba aquí? Entonces lo vas escribiendo. Arquitectura gótica, ¿lo veis? Hay mucho de arte gótico porque a mí me gustaba mucho el tema. Entonces, pues como veis aquí hay distintas cosas. Y lo ves, mañana tenía que estudiar estos temas, ¿no? Agricultura y pues desamortizaciones. Primero, antes de ponerme a estudiar, por cierto, yo me ponía y decía, vale, de agricultura que sé, Entonces, si ya tenía yo una base, pues ahí podía partir a empezar a decir, vale, no sé nada porque a veces que no sabes nada. Pues ahí vuelves a leer, escribir, lo que tú quieras. Pero si ya sabes algo, puedes jugar con las bases. Y de las bases decir, vale, de agricultura sé las fechas, los años, las amortizaciones, vale, ¿qué es lo que me queda? Es mejor preguntarse y luego ponerse a estudiar. Luego por aquí tengo más mural. Esto de hecho es lengua, que era una parte de la Bernarda Alba, pero bueno, que también, como veis, yo siempre he seguido la misma fórmula. Esquema y esquema. Y luego, para que veáis, porque he estudiado historia, he seguido utilizando lo mismo, mirad. Estos son los apuntes de la carrera. Esto es lo que os he dicho antes, que podría ser utilizado bien hecho, ¿no? Que por ejemplo, narrativas no tiene que ver historia total, pero bueno, sobre museos. Para que veáis cómo se utiliza bien el tema de los esquemas. Vamos a dejar esto de fondo y os voy a dar un repasillo así por todo, vamos a verlo todo seguido, mientras hablo y te cuento que no hay un método concreto para estudiar. Puede que gente con esto saque un 3, un 5, un 2, pero yo con esto conseguí sacar un 10. Es cierto que yo cada 2 estaba estudiando historia y me gusta mucho la historia. Pero si es una asignatura que os cuesta, que no os gusta, porque yo que sé, sois de ciencias o simplemente no os gusta la historia, que también es súper válido, mi recomendación es leer todos los días los temas. Llegar a casa y decir, venga, por lo menos lo voy a leer 5 minutos. ¿Tienes 5 minutos para ver TikToks y no tienes 5 minutos para estudiar un poquito de historia? Estoy seguro que sí, porque todo en pequeñas cantidades va sumando. Porque, a ver, 5 minutos el primer día, el segundo, no sé qué. En un mes, si haces estos 5 minutos, 5 por 30 son un montón de minutos que ya llevas estudiados. Entonces, lo que os quiero decir son mis recomendaciones para estudiar. Si tenéis alguna duda o queréis más, pues me lo podéis poner en comentarios. Y de hecho, tengo una sorpresa para todos vosotros, y es que mis temas de segundo bachillerato los tengo subidos a Drive. Entonces, si alguien quiere los necesita, yo los puedo compartir, si queréis. Y eso, cuéntame si esto te ha servido, si no, si te gustaría tener este cuaderno, si queréis que lo sortee.